Hola, bienvenidos a la segunda semana de trabajo en ciudadanía. Espero que esa lectura de reflexión que les dejé la semana anterior les haya ayudado para levantar el ánimo un poco, a aprender a valorar un poquito tantas cosas que a veces las tenemos y no las sabemos valorar, ¿no? La historia de este pirata me parece que fue que mandamos. eh, que primero despreció el estudio y después se dio cuenta que por no haber aprovechado el estudio ahora era explotado y se da cuenta que para no ser explotado hay que saber. ¿Y cómo relaciono yo esto con ciudadanía? Vamos directo a los hechos. Los pueblos, para salir, para surgir, tienen que buscar su propio progreso. Y el progreso sale de los ciudadanos. Si nosotros como ciudadanos no tenemos esa intención de cambio, de progreso, nuestros pueblos se van a quedar ahí estancados y siempre vamos a ser como Tom cuando dependía del jefe pirata. Vamos a depender de ciertos líderes que creen saberlo todo y nos hacen creer que lo saben todo y terminan dominándonos. Y nosotros como ovejitas, como borreguitos, como le quiera llamar, corremos detrás de ellos porque creemos que son los que nos van a salvar, que nos vayan, cuando nos damos cuenta que nos dan es las migajas de lo que nosotros producimos y ellos se llevan. Entonces, con este preámbulo, veamos un poquito, entrar en tema de ciudadanía. Les decía en la introducción, nosotros cuando hablamos de ciudadanía, buscamos la forma de hacernos conciencia de que somos parte de la sociedad. Y una de las características de la sociedad en la cual nosotros vivimos, nosotros los ecuatorianos y casi todos los latinoamericanos, es lo que llamamos democracia. Y eso fue lo primero que se vio el año anterior en ciudadanía, el origen de la democracia. Entonces vamos a empezar por recordar esos orígenes. Para remontarnos al origen de la democracia debemos recordar la cultura griega. Los griegos son los primeros que hablarán de la democracia y mueve en su cabecita el concepto que hicimos de democracia. Yéndonos al origen de la palabra, al griego. ¿Qué es democracia? Es el sistema de gobierno donde el que manda es el pueblo. Demos, pueblo, democracia, gobierno del pueblo. Y tantas veces hablamos de que esto suena como algo imposible, ¿no? Porque a pesar de que decimos vivir en democracia, nosotros nos damos cuenta que no es totalmente así, que es el pueblo el que manda, ¿no? Hay grupos que dominan, que mandan y esa es nuestra realidad. Pero mire que aquí venía lo importante de estudiar la historia y analizar la historia de los pueblos, porque esa herencia de democracia imperfecta que tenemos no es otra cosa que aquella que nos heredaron los griegos, porque la democracia griega nos dimos cuenta que también era imperfecta. ¿Por qué era imperfecta? Porque dijimos que la sociedad griega estaba compuesta básicamente por tres clases, ¿verdad? Que eran los ciudadanos, los periecos y los esclavos. ¿Y ciudadano? ¿Quién era el ciudadano? El ciudadano era el que tenía cualquier bien. Usted basta que tuviera un bien y usted era considerado ciudadano. Los periecos eran los artesanos, los trabajadores, etcétera, etcétera. Y los esclavos, pues ya la palabra lo dice, esclavitud, ¿no? Los que tenían sus amos y vivían solo para servir a sus dueños. Pues bien, la democracia dijimos que surgió en qué grupo humano? En los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos eran los únicos que tenían autoridad para decidir. Eran los únicos que contaban. Los periecos eran solamente trabajadores nada más. Producían para mantener a los ciudadanos. Los ciudadanos simplemente vivían del trabajo de los demás. Pero eran los que organizaban. Y los ciudadanos gobernaban o legislaban para el pueblo. Pero ¿quién era el pueblo? Solamente los que eran ciudadanos. Los periecos y los esclavos no eran considerados pueblo. Entonces ahí viene la primera falla de la democracia, que se refleja mucho a la que tenemos en la actualidad. Que la democracia sirve solamente a los de grupo de élite, a los que mandan, a los que tienen el poder. Así somos nosotros.
así igual es nuestra democracia de imperfecta. Entonces, en la primera parte de la guía de esta semana, nos habla precisamente de el origen de la democracia y nos lleva a recorrer un poquito con nuestra memoria lo que fue el pueblo griego, sobre todo en Atenas, ¿no? Y también Esparta. Recuerda que se habló de Esparta, el otro pueblo que era el pueblo guerrero, el que se encargaba de la expansión, donde había otra organización social, donde se formaban para la guerra, etcétera, etcétera. La primera parte de la guía usted va a trabajar sobre eso, ¿sí? Sobre los griegos, sobre Atenas y sobre Esparta. Va a revisarnos la situación que encontrábamos en Atenas, cuáles eran las características, lo que acabo de decirle de la ciudadanía y cómo surge esta cuestión de la democracia como un sistema de dominio religioso o social. ¿Ok? Eso es en la primera parte. En la segunda parte, luego de haber revisado esta cuestión de la democracia griega, vamos a revisar lo que también dije la semana anterior que había sido recorrido en primero, que es la cuestión de los derechos, cómo se originan y cómo evolucionaron. El trabajo va sobre los derechos. Recuerda lo que dijimos, derechos que terminan reflejándose en obligaciones. Los derechos dependen de la interculturalidad. ¿Por qué? Porque los pueblos en la actualidad se mezclan. Ya no hablamos de una sola raza, hablamos de culturas. Y las culturas son la fusión de diferentes etnias, grupos humanos que dan lugar a costumbres y hábitos y necesidades propias de los grupos humanos. Usted va a encargarse de dialogar con su familia y amigos, si tiene los vecinos a la mano, sobre la situación que se presentaba en los primeros tiempos, cómo se reflejaban los derechos de las personas, cómo fueron surgiendo a través del tiempo los derechos. Tiene que consultar, puede consultar con la ayuda del libro el que tiene, o si tiene el internet, o si no, simplemente conversando cómo influye en la interculturalidad en la cuestión de ejercer los derechos que tenemos todos. Ayúdese con el libro, por favor. Busque el libro y si no, descárguelo de internet. Y si no tiene, pues a conversar y a buscar y a preguntar. Aunque con lo que yo le he dicho, yo ya le he dado un gran paso, un avance sobre la democracia y sobre los derechos, que es el trabajo que usted va a encontrar en la guía. Igual que la guía de la semana pasada. Una parte de preguntas que usted tendrá que redactar para su portafolio. Vuelvo y le repito, el portafolio usted lo desarrolla como usted quiere. En hojas de cuaderno, en hojas de papel ministro, en hojas de carpeta, en hojas en blanco, como usted quiera. Va a redactar lo que se le vaya diciendo que hay que redactar para que lo archive. Si lo puede hacer en computadora y quiere hacerlo en computadora, lo hace. Lo redacta en la computadora. Luego imprime y hace su portafolio. Archiva en una carpeta, va ordenando bien separadito, primera semana, segunda semana, pero reciba el buen consejo. No se deje acumular. No deje la guía. Ay, después hago esa guía. Porque cuando usted se va a dar cuenta, va a tener 2, 3, 4 guías y se va a encontrar en problemas. Espero que el video haya sido de buena explicación. Comento, ¿no? No sé qué tal le haya parecido la estrategia, pero en base a lo que he visto en los otros grupos de trabajo, me he dado cuenta de que la reunión en Zoom para explicar la guía como que no funciona mucho, se pierde mucho tiempo entre conectarse, los que logran entrar, los que no logran entrar, que se cayó el internet y para colmo el tiempo es muy poco, es solo media horita porque ya tiene que salir rapidito el profesor o porque tiene otra clase o porque usted tiene otra clase. Entonces, dejándoles el video, ustedes pueden revisarlo cuando quieran nuevamente en la plataforma, puede revisarlo nuevamente en el WhatsApp o puede revisarlo en el canal de YouTube. Y usted tendrá la explicación de algo que no entendió. Nuevamente regresa, ve con calma en video lo que no pasa en la reunión de Zoom. Que usted, por estar distraído, que se le apagó el micrófono, que hicieron mucho, no entendió lo que el profesor decía. Entonces, sí, en algún momento tendremos que reunirnos por Zoom para comentar alguna cosa específica. Pero mientras tanto, este será el método. Espero que lo aprovechen, utilícenlo bien
y traten de hacer las cosas bien. Evitémonos todos los problemas y los conflictos que tuvimos el año pasado. Siempre es tiempo para cambiar, para ser alguien valioso a la sociedad, que es lo que buscamos. Así que buen trabajo, muchachos, chicas, trabajen con seriedad y saquemos el mayor provecho a este tiempo en casa. Buen trabajo.